noches y bienvenidos una semana más a Debate Abierto, aquí en Onda Mezquita, 7 Televisión. Seguimos ocupándonos de temas que ocupan y que preocupan a los ciudadanos de Córdoba. Hoy traemos uno que es ultra conocido por todos, como es la Ronda Norte de Córdoba, una Ronda Norte que pertenece a la competencia tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía. El objetivo no es más que conseguir abrochar Córdoba con un cinturón que llevamos prácticamente 20 años hablando de terminar ese cinturón que nos permitiría a los conductores circunvalar la ciudad. Para ello se encuentra con nosotros el presidente de la Gerencia de Urbanismo, que llevábamos tiempo detrás de él, que hoy se encuentra con nosotros y que va a responder tanto a temas relacionados con la Ronda Norte como a otros temas que son de índole urbanística, como no podía ser de otra manera. Muy buenas noches, Salvador Fuentes. Buenas noches, acabo de llegar con la Guardia Civil porque el buque de captura ha sido rápido y busque muy eficaz. Captura. Y aprovechando te hemos buscado y te hemos encontrado. Aquí estamos, ha traído la Guardia Civil. El caso es que no tenían ninguna animadversión por nosotros, quería venir, ha sido problemas de agenda. Me ha llamado el coronel y me ha dicho, vete para allá que te están buscando. Teníamos fichada la Guardia Civil, por tanto no ha habido problema, te han dejado venir. Bueno, como siempre con la guasa Salvador Fuentes. Y luego tenemos una serie de contertulios relacionados con el mundo vecinal. Se encuentra Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo de Movimiento Ciudadano. Buenas noches. Hola, buenas noches, Rafael. Vamos a preguntarle a Salva a ver por cositas de la Ronda Norte y por otras cuestiones de la Gerencia de Urbanismo. Me parece bien. Y además los 20 años que ha durado la Ronda los conoce a la perfección, ¿verdad? Bueno, llevamos algo más de 20 años incluso. Los últimos 20 años ha sido con el plan general que debería dar la solución, pero la Ronda ya hubo momentos en los años 90 muy interesantes, cuando ibais por otros lugares, el trazado, y por ejemplo ibais por el Escultor Fernández Márquez, correcto, donde vive prácticamente Salvador. Vecino de Escultor Fernández Márquez. Por ejemplo, ¿no? Estamos dando detalles. Y salió de allí, de allí se quitó el trazado, ¿no? También se encuentra con nosotros Juan Gregorio Ramírez, presidente del Consejo de Distrito Norte. Muy buenas noches. Buenas noches. Otro histórico del Movimiento Ciudadano, en este caso de la parte norte, que ha vivido la expansión de la zona norte de la ciudad, el Parque de la Somadilla y toda esa zona, y ahora como colofón la Ronda Norte. Así es, pues ahí seguimos y ahí andamos. Y por último, y no menos importante, por supuesto, la presidenta del Consejo de Distrito Noroeste, Teresa Caballero. Muy buenas noches. Buenas noches. También amplia conocedora de este mundo. Sí, también, y además, también. En el caso del Noroeste, traemos al Consejo de Distrito Noroeste porque es la segunda parte, la que ocupa la de competencia autonómica. La Ronda Norte tiene dos partes, dos fases, y la suya es la que está causando más polvareda. La primera. Nosotros somos la primera fase. Exactamente, la primera fase. Correcto. Y nada, Salvador Fuentes, empezamos a disparar, sin Guardia Civil, ¿vale? 20 años esperando este momento. ¿Por qué no antes? Había leído unas declaraciones justo antes de preparar el programa en la que daba la gracia, o por lo menos atribuía parte de la competencia y responsabilidad de que hoy sea realidad la Ronda Norte a otras corporaciones municipales anteriores. No, sin duda, eso lo dijimos nosotros en la apertura del tramo municipal, ¿no? Yo creo que hay que recordar a los gobiernos anteriores que hicieron posible el tramo y la apertura municipal, y eso es, yo creo que es de justicia, ¿no? Incluso hay un trabajo avanzado que se plasma ahora en el anteproyecto, que es consecuencia de lo que comentaba antes Juan Andrés y comentaba antes Juan Gregorio. Ahí hay muchas horas que ha dedicado el Movimiento Ciudadano a intentar trazar un anillo muy importante para la ciudad, y afortunadamente ahora tenemos una propuesta encima de la mesa. Ya hubo también otros planteamientos que, como bien ha dicho Juan Andrés, pues afortunadamente se modificaron, porque eran abrir brechas en la ciudad. Cuando la ciudad consigue enterrar el ferrocarril y acabar con aquella brecha, con esa gran pantalla, no podíamos permitirnos otra brecha con el tema de la Ronda Norte. Una Ronda Norte que es muy singular, porque su trazabilidad va por la zona de la sierra, no es fácil, ¿no? Una Ronda Norte al uso, y yo creo que el día que se aprobó y se inauguró el tramo municipal, yo y el alcalde, incluso hasta Juan Andrés, a Juan Gregorio le eché flores, ¿sabes lo que te digo? Porque mucho mérito tiene, o sea, que ¿entiende que sean 20 años los que se haya tardado en poner en marcha la Ronda Norte? Yo no quiero criticar aquí. Yo estuve ahí 16 años en el Parlamento, fui testigo de las propuestas como encima de la mesa, hay diarios de sesiones que lo pueden poner de manifiesto. Yo tenía mi opinión ahí, pero yo no voy a criticar que no se pudo poner en carga. Yo sí lo que digo que ahora mismo es una realidad, que podemos cerrar el anillo, y yo creo que es una muy buena noticia para la ciudad. Pero criticar que han sido 20 años, pues sí, parecería muy fácil poner aquí en tela de juicio otros gobiernos, otras consejerías, consejeros, contradicciones, pero no.
ahí está la acta de sesiones del Parlamento andaluz, hay una hemeroteca muy grande, tenemos que mirar hacia adelante y yo ahora mismo, pues, a lo de la pregunta que me hacía, pues yo solo quiero aprovechar estas cámaras para agradecer a ese señor que está ahí, a Juan Gregorio, a Teresa también la parte que le corresponde, porque el Movimiento Ciudadano estuvo ahí y gracias al Movimiento Ciudadano se realizó un proyecto muy interesante de ciudad que es obligado a hacer cuanto antes. Le iba a preguntar, tenemos un primer tramo abierto de competencia municipal, el que va desde la oficina de Ocorsa hasta Fuente de la Salud, prácticamente. Sí, prácticamente. Luego hay un segundo tramo que está prácticamente acabado, está ultimando detalles. No sé para cuándo tienen pensado abrirlo y sobre todo, y muy importante, ¿qué es lo que va a suponer en la circulación tener esos dos tramos abiertos y no tener el siguiente trayecto de la ronda? Pero ahora mismo hay quien le da la sensación de que eso no va a servir para mucho. Sí sirve para mucho porque eso te levanta a las 6 de la mañana desde el balcón de Curto Fernández Márquez y vas viendo cómo ya se está utilizando esa vía, como siempre, para ir a las quemadas. ¿Tienen datos de circulación? Se ve, sí que se ve, y más que se va a ver, y eso no supone tampoco una gran carga de tráfico para esa calle. El problema de esa calle hubiese sido, y toda la calle Teruel, haber planteado por ahí un soterramiento o haber abierto ahí un túnel, que es lo que nadie quería entonces, ¿no? Ahora mismo te das cuenta que es una salida fácil al polígono, a las quemadas. Entonces yo creo que cuando se abra, estamos pendientes, se están instalando los semáforos en Ruiz de Azúa, que es lo que nos va a permitir salir, en ningún caso entrar. Digo, entrar más la circulación. Claro, va a dar mucho más fluidez al tráfico, una salida rápida de Córdoba hacia la quemada, que eso va a facilitar mucho la trazabilidad de toda la movilidad de Córdoba. La entrada, hasta que no se plantee la segunda fase, que es la que va pues desde ahora mismo lo que es Cruz de Juárez hasta Hipercor. Ahí hay parte de la primera fase y la segunda fase, ¿no? Mientras tanto, cuando se instalen los semáforos, se abrirá Ruiz de Azúa, porque fue una reivindicación de los vecinos que tuviésemos que señalizar aquello con semáforos para que el tráfico fuese fluido y ordenado. Y eso no va a ser un corredor de alta velocidad, ya lo digo aquí. La expresión más significativa, lo ha dicho el alcalde y lo digo yo ya, es una avenida Vallellano. No va a ser un corredor de alta velocidad. Se va a 50, 60 máximo. Eso es, incluso ahí se bajaron las señales a una velocidad más reducida de la que estaba contemplada en el proyecto. Había señales de 80, se han pasado a 60 y 40. Ahí va a haber paso cebra, va a ser una gran avenida. Que nadie entienda que la Ronda Norte va a ser un corredor, que no, porque no es posible. Hay que transitar con normalidad. Es una avenida fluida, grande, espaciosa, que tenemos que ser muy habitable y muy llevadera, pero en ningún caso va a ser ahí un corredor. Antes de entrar a que los contertulios le hagan algunas preguntas o entren en debate, quería preguntarle si le han dado mucha guerra a los vecinos en estos 2 años de gobierno municipal en relación a la Ronda Norte. No, guerra sana, guerra sana. Por supuesto, claro. Guerra sana. Bueno, no hay guerra también que no sana. No, guerra sana. Aquí hay gente de orden, aquí hay sentado, hay gente de orden. No hay gente que... No, guerra no. Lo que pasa es que quien lleva trabajando... ¿Está intentando suavizar a los No, en absoluto. Lo que estoy intentando es decir, bueno, que cuando se lleva trabajando mucho tiempo en esto, se quiere en este proyecto. Otra cosa es que los tiempos han cambiado y nosotros somos un gobierno y nosotros asumimos la responsabilidad de gobernar. ¿Pero le han dado guerra, señor Fuentes? Sí, un poquito sí. Pero a un político normalmente le tiene que doler la cabeza algo y escuchar. Yo tengo un problema de jaqueca, ¿sabes lo que digo? Pero depende de quién me dé la guerra, ¿no? Pero aquí hay algunos contertulios que sí es verdad que me dan la guerra periódicamente, puntualmente, semanalmente, pero bueno, es constructiva, ¿sabes? Constructiva, es llevadera. Conozco quien nombra su nombre más, valga la redundancia, que el de su propia familia. Incluso. No, tampoco es eso, no hay tampoco amor en medio, sino es una relación de trabajo, de ciudad. Bueno, después de este chascarrillo... Bueno, pues, señores contertulios, obra en fuego. A mí me gustaría situar esta cuestión de la ronda, porque acaba de afirmar, ya es lógico desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista político se suele hacer mucho, que la ronda llevamos 20 años, no es tan claro, porque el debate que hubo para hacer el plan general tuvo que cerrarse en falso. Uno de los pocos puntos, no se llegó a ningún acuerdo, fue por donde tenía que transcurrir la ronda. El plan general se aprueba y además, curiosamente, tiene una contradicción interna. Viene un tramo que se llama Ronda Norte, que es el que ahora se ha ejecutado por parte municipal, que lo tenía que ejecutar la promotora del plan parcial N1 de Mirabueno, pero por problemas que pasó la empresa además, pues lo ha hecho el ayuntamiento de forma subsidiaria cobrándole el aval, ¿no? Pero el tramo que va desde ahí hasta la zona del Hipercor y demás,
ese tramo no estaba dibujado. Y además, en la memoria del plan general dice que si no se atina con cuál es se puede incluso no hacer la ronda. Eso lo dice la memoria del plan general. O sea, por un lado marca un territorio determinado, un trazado determinado, otro no lo marca y además apunta que si hiciera falta, pues se podía incluso no hacer. Esto ha costado trabajo ponerse de acuerdo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y al final, el trazado más o menos, hay un cierto consenso del trazado definitivo, ¿no? Con diferencia sobre la forma que tiene que tener. Hay que tener en cuenta que nosotros siempre hemos dicho que si la ronda no iba a superar los problemas que tiene que superar, mejor no hacerla. Un coste de este tipo, público, y si iba a generar otros problemas, no. Por tanto, la ronda tiene que superar problemas que tiene la ciudad y no generar nuevos. Y uno que no puede generar, evidentemente, y ahí seguimos trabajando, es el ruido. Es uno de los grandes temores que se hay, lógicamente, y la accesibilidad, que acaba de decirlo Salvador muy bien. Se va a intentar que la accesibilidad esté resuelta. ¿Cabe alguna duda más sobre el tema del ruido? Que posiblemente esperemos que cuando el proyecto se avance, y se quedó en que se nos iba a convocar, se pueda mejorar mucho ese trazado a ese respecto, porque el ruido es el gran temor de los vecinos, tanto de la zona norte como de la zona noroeste, que van a ser los más afectados. ¿Es una pregunta al señor presidente de la Gerencia de Urbanismo? Bueno, una observación que es donde estamos ahora en el debate que has planteado tú, ¿no? O sea, ahí está el debate y ahora está pendiente el proyecto que la Junta tiene que hacer. Claro, porque ahora el proyecto no hay, eso es importante, el proyecto se hace ahora, ¿no? Ahí se han superado grandes controversias que había, se ha ido superando hasta que ya la Junta tiene por lo menos una idea de anteproyecto, y lo que dice Juan Andrés es cierto. Ahora puede haber, tenemos que solucionar el tema del ruido, y vamos a ver cómo se soluciona el anteproyecto. Una vez que tengamos el anteproyecto y conozcamos la versión de los técnicos, a ver qué solución se da. Pero yo creo que de donde partíamos hasta donde estamos se ha avanzado mucho, y que hay grandes espacios de consenso en el trazado, en la forma, en la manera de entender la ronda, y yo creo que eso es muy positivo. Lo que sí se va a hacer es la ronda. Si nosotros, como me comentaba, eso no puede ser un proyecto inacabado más de ciudad. Se va a hacer y se va a hacer con todas las consecuencias, porque para eso estamos en el gobierno. Y lo que se trata es, como bien comentaba antes Juan Andrés, cuando ya la Junta de Andalucía, que es la responsable del tramo autonómico, plantee el anteproyecto, que podamos ver si se solucionan las posibles inquietudes que puedan surgir ahora. Pero yo, por lo que conozco del anteproyecto, yo creo que está muy bien encarrilado. Ahora, ¿cómo va a ser el resultado final? Pues ya veremos con esas reuniones si somos capaces de llegar a un consenso lo más amplio posible y resolver lo que bien decía Juan Andrés, la movilidad, la accesibilidad, una avenida más de ciudad. Esa es la clave, que sea una avenida más de la ciudad. ¿Qué le quieren preguntar a Salvador? Hombre, yo más que preguntarle quería hacer un comentario a Salvador sobre el consenso. Vamos a ver. El Distrito Noroeste llega mucho después que, por ejemplo, el Distrito Norte a conocer algunos de los trazados de Ronda Norte, porque Juan Gregorio había tenido la suerte pues de estar ahí cuando aquel proyecto de 2010 de Rosa Aguilar, un proyecto ambicioso, costaba muchísimo dinero y demás, que ahí se quedó. Entonces, claro, nosotros la verdad tenemos miedo los vecinos, no ya solo el Consejo de Distrito, sino la población que va a quedar más cerca de Ronda Norte. Hombre, que aunque diga Salvador que no va a ser una ronda al uso, pero hoy por hoy el tráfico se ve aumentado día a día, ¿eh? Yo andurreo por mi zona, yo vivo allí además también, y la verdad que cuando salgo a andar, ahora ya utilizo el Parque del Flamenco. Ya, creo que ahora me vas a echar flores, Pero no, que te voy a decir, verdad, estoy muy contenta, que aquello está lleno de gente. Hoy ya estaban plantando 50 olivos. Pues mañana los contaré. No, cuenta que yo creo que no lo han dado. Bueno, pues... Si dice Salvador que son 50, es que no son 49. Lo tengo claro. De uno te llamo inmediatamente. Bueno, que es una broma. Entonces, el consenso. Bueno, pues el consenso aquí todavía en Distrito Noroeste está un poquito entre comillas. Porque la verdad, nosotros cuando se nos presenta el proyecto a finales, me parece fue a finales de 2020,
el primer contacto que tuvimos con los responsables municipales de la Junta de Andalucía y de aquí del delegado de gobierno de la Junta de Andalucía, la delegada de Fomento, que son los primeros que se sientan con nosotros. En principio nos sentamos cada distrito por separado en la primera reunión y la verdad que aquello como sin conocimiento, porque además nosotros dijimos que no podíamos dar opinión ni poner nada encima de la mesa, puesto que el conocimiento que teníamos había sido el que habíamos leído en prensa, la señora consejera pues había dicho en prensa. Entonces la verdad pues, si tengo que decir la verdad, porque yo no me ando con vueltas para luego llegar a donde quiero, la verdad que aquello a nosotros nos gustó. Las infografías, las demás, pues era muy bonito, todo muy verde, pero claro, cuando ya te sientas en el Consejo de Distrito, nosotros tenemos una comisión permanente, cuando ya te sientas y empiezas a ver y empiezas a oír, pues claro, nosotros en el Consejo de Distrito estamos asociaciones vecinales y otros colectivos de todas las zonas, y hay una asociación vecinal de Tablero Bajo. Entonces, pues claro, ya que además es el vicepresidente del Consejo, y ya nos sentamos y empezamos a ver pros y contras, pues la verdad es que nos asustamos un poco, porque ya, no ahora cuando ya se haga otra cosa diferente, el trozo de Ronda Norte que ya está construido, que es el que va de María de Maeztu a Académica García Moreno, ese trozo, ha habido vecinos que aun teniendo los pisos nuevos, sabemos todos, los que vivimos a lo mejor ya en pisos más nuevos, que los cerramientos son una maravilla, que tú estás oyendo el ruido de la piscina, cierras por tu aire acondicionado y ya no oyes absolutamente nada. Entonces, pues claro, estas personas han tenido que poner un doble acristalamiento, o sea, además de este acristalamiento han tenido que poner otro doble, que además se ve, ¿eh? Si uno mira a los bloques se está viendo el doble acristalamiento que está después ya de lo que es el pletil de la ventana. En fin, que empezamos a decir, bueno, vamos a ver, nosotros aquí tenemos que pararnos un poco, porque luego los vecinos a quien le piden, esto se ha hecho con el consenso del Consejo de Distrito, con la participación ciudadana, efectivamente se ha hecho, pero claro, ya empezamos nosotros a matizar un poco lo que en principio, no que cambiáramos de opinión, no fue un cambio de opinión, fue el matices que no habíamos visto antes. Entonces, pues claro, lógico que empecemos a decir, bueno, pues si Teresa, te pido un poquito más agilidad, que nos comemos el programa. Que sí, que yo soy además muy lenta y me paro mucho. Son 55 minutos, tengo que aprovecharlo. Me alegro de que me lo diga, yo voy rápido. Que total, que vimos que aquello podía molestar a los vecinos, tanto acústicamente como medioambientalmente, y con la accesibilidad se le tenía que dar la máxima posible para que nos incorporáramos a esa ronda. Entonces, pues ya está, pues ahí empezamos ya y las propuestas fueron cambiando. La verdad que nosotros todavía, a hoy, no sabemos, hasta que no veamos ese proyecto del que estamos hablando todos, no sabemos si al final nosotros vamos a decir de acuerdo o no de acuerdo. Salvador. No, yo me sorprende lo de que estamos asustados, que tenemos miedo. Eso da la sensación de lo contertulio como puede si dar ahí la sensación. No, yo creo que no, eso son interpretaciones tuyas. No, han hablado de ruido, no, sí, pero han hablado de... Es que hay cosas que comparto y cosas que no comparto. Claro, para eso estamos aquí. Que las explicaciones se las podrán pedir al Consejo de Movimiento Ciudadano, pero mayormente al gobierno. Y a mí me pagan para algo, para gobernar. Digo, porque es que hay que dejarlo eso claro, ¿no? Entonces, miedo no, vamos a ver. Es mi sensación. Miedo no, lo ha dicho Teresa. Ha dicho miedo. Es que yo vivo donde vivo y yo tengo ruido. Yo tengo ruido, antes, durante y después, y de la noche también, y lo he dicho, a las 5 de la mañana pasan coches. Si cada uno vive donde vive, esto tampoco podemos decir aquí, pues si no, no hacemos ronda. ¿Por qué? Porque esto es imposible, no hay margen presupuestario para hacerlo. No se hace ronda y pegamos un carpetazo y seguimos con la ciudad inacabada. Y esto no es tampoco una ronda a la carta. Sí, yo tengo el deber de sacar adelante los proyectos e intentar hacerlo lo mejor posible, con la participación mayor posible, que a eso es lo que vamos. Pero ahora mismo, cuando tengamos el anteproyecto, ya veremos, pero que ahora mismo yo no quiero ni ahí, yo creo que quiero entrar en lo que se ha dicho aquí, tema medioambiental, yo creo que está bastante conseguido eso, y técnicamente están hablando de ingenieros civiles, no están hablando 4 aprendices de brujos, sino que estamos hablando un proyecto que tiene mucho rigor, que es muy complejo, porque necesita precisamente la accesibilidad, que tenga unas garantías medioambientales, que tenga un colchón que evite el ruido,
y vamos a ver el tráfico que pasa por ahí, cuándo estará acabada definitivamente la ronda, porque si vamos, es que esa ronda no va a ser de hoy para mañana. Ahí son tramos, la prioridad nuestra es la ronda, de lo que es la rotonda, que ahora mismo sigue un problema, y me sorprende que Teresa nos haya dicho, que es, yo creo que ha sido un fracaso el tema de la rotonda del IPECOR, sí. Eso es un fracaso, sí. No voy a criticar aquí quien estaba, y que Juan Andrés sabe de esto, y con lo que se hizo ahí, pero a mí no me pagan por criticar, ni voy a criticar a nadie, pero eso es un fracaso ahora mismo, eso es un problema de bloqueo de ciudad, tal como está contemplada la ronda del IPECOR. Entonces, el presupuesto mayoritario de lo que es la primera de esa fase es precisamente soterrar esa ronda y acabar con el efecto pasarela de Figueroa. Hoy he estado yo con los vecinos del Figueroa, y la pasarela de Figueroa se acaba con el tratamiento que se le da a ese nuevo diseño de lo que antes era una ronda, que ahora tú tienes que incorporar todo lo que te viene de Trasierra, tienes que incorporar toda la urbanización nueva, Hipercor, el Aldi, bueno, que eso, entonces, ¿qué hacemos? Soterrar eso. Y ahora acabamos con el efecto pasarela. ¿Por qué? Porque estaba absolutamente aislado Figueroa y por otra parte la ciudad. Eso se lleva prácticamente la mitad del presupuesto, y después la prolongación hasta la rotonda del Carrefour. Y eso va tratado, yo creo que muy inteligentemente bien. Independientemente de lo que dice Teresa, vamos a ver cuando llegue el anteproyecto, con todas las conclusiones que se han puesto encima de la mesa, vamos a ver cómo queda finalmente. Pero ahora mismo yo no puedo estar a favor del 100%, pero estoy muy contento como ha acabado, porque eso lo ha peleado también el alcalde con los técnicos de la Junta, porque esto es una obra de técnicos, no lo que yo quiera, sino lo que pueda hacer. No se trata de hacer una ciudad nueva, sino adaptar a los tiempos y crear grandes viales que cuando nosotros veíamos que contra lo que luchábamos es contra los grandes corredores, porque yo he vivido eso. ¿Por qué? Porque cuando se planteó el tema, y eso aquí está Juan Gregorio, por el trazado de Curto Fernández Márquez, ¿quién se pone a plantear aquí el soterramiento de Curto Fernández Márquez? Eso es una barbaridad. Y calle Teruel, ¿qué se ha hecho con las aportaciones del Movimiento Ciudadano? Muy inteligentemente, desplazar el primer proyecto que trajo la Junta de Andalucía hacia el canal, para aislarlo de lo que eran las grandes, de los bloques. Yo estoy muy satisfecho con el trazado y con la propuesta que lleva la Junta, a ver cómo queda después la redacción final, ya veremos. Pero hombre, sembrar aquí miedo, no hay miedo, es decir, incluso se incorpora el canal. Hay conversaciones con la Confederación por si interesa que se quede el canal abierto, que va a ir soterrado, salvo en la parte que intentamos que puede o no ir soterrado, si incorporamos o no el canal. Pero sí se va a transitar con absoluta naturalidad lo que es la zona del Carrefour, toda la Rusafilla, va a pasar al tablero normalmente, va a tener su parque, que van dos parques ahí, el del Flamenco que comenta Teresa, que en el momento que entremos más en otoño se plantan las praderas y 500 árboles, y después el parque del canal, que se planteó ese proyecto del Flamenco, que no tenía ni luz ni fuente, que acuérdate Teresa, y eso se han aportado, es decir, que ahí lleva todo un anillo verde que va en el entorno de esta avenida, gran avenida, y después vamos a ver cómo queda el tema del ruido, vamos a ver cómo queda el tema de la accesibilidad y vamos a ver cómo quedan retoques. A grande el soterramiento y acabo. Una cosa que fue una pelea con nosotros, con la Junta, porque es una reivindicación, un clamor de todo ese barrio, el soterramiento de la alta tensión. Entonces el ayuntamiento va a sufragar el gasto de soterramiento casi de 1 kilómetro, desde Trasierra hasta la entrada de la rotonda de Hipercor. Del Hipercor hasta Carrefour va a pagar la Junta. Pero es que el ayuntamiento, yo voy a desmontar las torretas, y cada torreta de esa vale un dineral. Digo desmontarla. ¿Qué queremos con esto? Porque es una reivindicación del barrio. Cuando llegamos al barrio, la gente, antes que ronde, quería soterrar esas líneas, porque cruzan perfectamente todo el trazado de noroeste. Y es verdad que hay una leyenda negra sobre eso. Bueno, eso creo que es un logro que se incorporó con las presiones del alcalde al proyecto de la Junta de Andalucía. ¿Y lo va a sufragar la Junta de Andalucía? Digo, porque nosotros también haremos lo nuestro, ¿no? Juan Gregorio. Bueno, nosotros, como antes se ha estado aquí hablando del anterior proyecto y todo eso, el tema de la Ronda Norte ha sido un tema muy socorrido políticamente. Se ha utilizado cada vez que venían unas elecciones, porque que si pasa por aquí, los vecinos encima. En 2005, en el pleno de abril de 2005, se modificó el trazado, que no estaba pintado, como ha dicho Juan Andrés, en el plan general. Ese trazado de Ronda Norte ya no se pintó, pero bueno, pues se sabía que lo natural sería haber ido por el escultor Fernández Márquez, ¿no? Entonces ya se pasó al itinerario definitivo, ¿no? Que es por el escultor Martínez Cerrillo, por el canal.
Nosotros, en el proyecto que se aprobó y se publicó, en 2010, estuvimos muy involucrados, de tal manera que el tema lo llevamos entre Consejo de Distrito y la Consejería, así de claro, porque había miedo por parte de la Consejería de que se estropeara por parte del Ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que, como ha dicho Teresa, era un proyecto como muy ambicioso, muy caro, no sé. Bueno, pues yo estoy completamente seguro que no hubiera sido más caro de lo que va a ser este, en conjunto. ¿Por qué? Porque es que el otro proyecto contemplaba unas determinadas cosas que se podían suprimir, como era, por ejemplo, lo que hoy es la Ronda Oeste. En vez del trazado que tiene, lo deprimían, o sea, que era innecesario deprimirlo y pasarlo por ahí en trinchera, ¿no? O sea, que había una serie de cosas, y es verdad que todo lo que es el proyecto lo sufragaba la Junta de Andalucía, y había muchas cosas, ese proyecto lo sufragaba y se hacía con la financiación público-privada. En la sombra. Público-privada, yo puedo asegurar que hubo hasta reuniones, porque la provoqué yo, y la convoqué yo, la organicé yo, con un determinado banco en Sevilla, no voy a decir cuál es, pero vamos, podría ser muy claro, porque yo trabajaba en él, ¿no? Pero vamos, que quiero decir que nosotros hay una cosa que sí sacamos pues muy satisfactoriamente de ese proyecto, y es que la segunda fase, la que corresponde a la parte norte, pues prácticamente es la misma, la que nosotros hemos reivindicado y la que hemos acordado con el Ayuntamiento, es prácticamente la misma desde lo que es Sor Ángela de la Cruz hasta el Brillante. Únicamente varía que el Brillante tenía, va a seguir el subterráneo, pero tenía una salida hacia la avenida del Brillante, hacia arriba, y la otra hacia abajo, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues nosotros ahí tenemos total acuerdo con el Ayuntamiento, siempre y cuando no cambien las cosas, que he dicho ahora Salvador, que lo que se pueda soterrar o no hay dificultad y tal. Entonces, se contemplaba, y ahora en este también se contempla, lo que es la canalización del canal. O sea, y eso es es un bien para Córdoba. Lo que pasa es que en la canalización del canal antes se contemplaba completo y ahora pues se contempla hasta lo que es la Confederación, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que en el Consejo de Distrito Norte tenemos? Pues que antes que se contemplaba un solo proyecto, y es verdad que se contemplaba una sola fase, bueno, pues la Junta dice que 2 fases. Muy bien. Nosotros decíamos... Si entramos de la Junta vamos a hablar en un instante. Creo que Salva quiere responder alguna pregunta. No, pero que acabe... pero que quiero decir que es que nosotros pedíamos, y desde el Consejo del Movimiento Ciudadano, Noroeste y Norte, pedíamos que existiera un solo proyecto, aunque existieran 2 fases. Claro, luego después ya se decía que la Junta dice proyecto fase, ¿vale? Pues muy bien, pero háganse los 2 proyectos, pero nosotros lo que queremos como Norte es que el proyecto la redacción del proyecto de la segunda fase se haga inmediatamente. El alcalde, el compromiso es que se va a hacer antes de final de año, por una razón muy simple, pues porque lo que queremos es, de alguna manera, amarrar que se va a hacer luego, cuando sea, el año que viene, el otro, pero que se va a hacer por ahí, porque es que si no, lo que condenamos es que lo que se va a quedar ahora bien, de que solamente la Ronda Norte municipal sea salida, si llega el momento en el que es necesario y no hay más que hacerlo, pues sería entrada y le echaríamos los vecinos encima a Salvador Fuentes, porque todo el tráfico le iría por ahí. Y nosotros estamos incluso pidiendo, para beneficio de los vecinos, que Ingeniero Ruiz de Azúa, lo que es salida, pues que se limite lo que es el paso de autobuses y camiones. ¿Por qué? Pues porque cuando los autobuses que van para la sierra, para Badajoz, para Pozo Blanco, para todos esos sitios, sepan que cruzando por ahí van más fácil y más rápido, pues entonces a Escultor Fernández Márquez le metemos un paso de autobuses, porque ahí no pasa nada más que el 5, pero le pasaríamos autobuses interurbanos, camiones, porque bueno, no van a hacer todo el follón que hacen ahora para salir, cuando tienen una salida, una vía rápida, ¿no? No, yo al hilo, coincidir completamente con lo que ha dicho Juan Gregorio al final. Solo al final. Al final, y hombre, y digo porque es que es lo más llamativo, lo más novedoso, el tema de Ruiz de Azúa. Nosotros no podemos colmatar Ruiz de Azúa con tráfico pesado. Nosotros más caro que el agua. Y si digo que es una avenida no voy a contradecir ahora. La salida tiene que ser una salida natural y pacífica. Bueno, no que nos vamos a cambiar un corredor por otro. Los camiones por el corredor que está previsto, que es el grande que se hizo, para eso se hizo el esfuerzo.
Pero ese corredor no estará hecho para tránsito de camiones, y mucho menos, ¿por qué? Porque de pesado. ¿Por qué? Porque se prohibirá incluso por eso expresamente, te digo, ¿no? que la placa va a ser considerable. Y bonito es Juan Gregorio, como no la ponga. Entonces, que yo creo que eso lleva mucho sentido común. El tema de amarrar, si es que hay que hacerlo. Si es que el planteamiento, en la última conversación que hubo con el movimiento vecinal, precisamente se insistió en eso, insistieron en eso, para que no se quedase descolgado la fase segunda en el tiempo, y que el que entrase en la Junta tuviese el compromiso. Se lo he oído yo, el primero que se lo oí fue a Juan Andrés y después a Juan Gregorio y a Teresa. Pero, Salva, no podemos solo tener en cuenta el primer proyecto, que es Glorieta, es decir, digo para ser muy pedagógico, Hipercor Carrefour, Mejor. y dejar la otra parte, que está pactada, que está consensuada, que recoge todo aquello de aquel primer proyecto, que yo estaba en el Parlamento y yo lo viví, y yo puedo tener mi idea, que no compadece todo lo que dice Juan Gregorio sobre el tema de la viabilidad presupuestaria, si había capacidad de ejecutar aquello y cómo se gestó aquello, hasta el extremo que yo un consejero, después de que se fuera Rosa, y dijo aquí en Córdoba que no iba a haber Ronda Norte. Entonces, que está puesto en el diario Córdoba, para ir no así de gordo. Entonces, lo que sí digo es que al final, como bien se apuntó en aquella reunión, y es verdad que ahí el movimiento vecinal se insistió, y sí el alcalde presionó y presionamos para que la Junta hiciera los dos proyectos, para que estuviesen concatenados, para que no fuesen versos sueltos. O jugamos a la Gran Avenida, lo que no podemos es dejar Glorieta y dejar el tramo que es más complicado, que él va a ser más caro, que es el que va desde Carrefour hasta lo que es ya enlazar con el tramo municipal. Eso está pactado ya. Con Confederación se ha hablado. ¿Por qué? Pues, y eso lo he hablado yo. O sea, pues Confederación va a soterrar el canal. Y vamos a ponernos de acuerdo, la Junta de Andalucía, para que el proyecto que tiene Confederación con el que está elaborando la Junta de Andalucía se compatibilice. Entiendo que desplazar una ronda a la zona del canal lo que hace que evita también ruido a Eso la es lo que he vivienda más dicho, próxima. eso fue lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque se recupera, lo han dicho ellos. Cuando la primera propuesta que traen los ingenieros de la Junta de Andalucía, la ronda venía muy pegada a la calle Teruel. Y lo que se hizo hablando con los vecinos fue desplazarla para que siguiese la línea del canal. Y es una cosa que es muy inteligente. ¿Qué es lo que estamos nosotros hablando ahora? Porque con Antonio Ramón Guinea, las últimas conversaciones que tuvimos con él, la Confederación está haciendo el proyecto de soterramiento del canal, y lo queremos acompasar con el proyecto de la Junta de Andalucía. El debate es: Parque del Tablero Bajo, sí o no soterramos el canal. Lo dejamos abierto, tiene los problemas de limpieza, de mantenimiento, nos hacemos cargo, lo integramos dentro del parque, y eso ya se verá. Pero sí es que es verdad que se ha conseguido coordinar, lo mismo que con Endesa, el tema del soterramiento de la alta tensión, el tema que la ronda siga el discurso del canal, que es lo más inteligente para aislarlo. Incluso los últimos collos que hubo con la Junta es el tema del camping, que eso es otra, detrás del colegio. Entonces dijimos, bueno, que fue eso lo ganó el movimiento vecinal. Y, oye, vamos a soterrar también la parte de la parte de atrás del colegio, y se ha hecho que se queda una zona verde. Lo que es exterior se recupera también como zona verde, Cantiva como equipamiento. En definitiva, yo creo que está muy conseguido el proyecto. Y no podemos consentir en Córdoba que eso sea una obra inacabada más, otra maqueta más de ciudad. No. Luego, si nosotros las presiones que tenemos ahora mismo en la Junta de Andalucía es que se pongan y se hagan ya, se redacte el segundo proyecto en el momento que tengamos el primero, para así buscar una solución de continuidad. Vamos, el mismo teniente alcalde y presidente de gerencia ha dicho que esto es una propuesta muy técnica y que la primera propuesta técnica que trajo la Junta, en la propia gerencia de urbanismo que él preside con sus técnicos, le puso también pegas. Y tengo que alabar aquí, sin duda, que el alcalde haya querido contar desde el principio con el movimiento ciudadano y con los afectados directamente para que este proyecto tenga las mejores características de la ciudad. Porque aquí no se está discutiendo que se haga o no. Hay un sector de la ciudad que se ha posicionado en contra de la ronda. Los que estamos aquí sentados estamos a favor de que la ronda se acabe. Por tanto, ese no es el debate. Aquí no hay una oposición en la ronda. Aquí lo que estamos intentando es que el diseño final sea el mejor, ¿no? Y lo que acaba de decir Salvador es lo que seguimos teniendo algunas dudas, lógicamente, hasta que veamos el proyecto. Dudas, no oposición, dudas. Que es, finalmente, qué es lo que se hace y cómo se hace. Pero es que en esta ciudad ya hubo un caso parecido. La Ronda de Poniente, proceso en el que yo también intervine, a este respecto también desde el punto de vista ciudadano,
se iba a hacer, nos presentaron entonces un proyecto acabado, que se iba a hacer de una sola vez, y al final, si os acordáis, iba a ir una especie de escalestri. ¿Por qué? Porque había mucho temor a meterse por debajo por los restos arqueológicos. Después de una presión ciudadana y negociando entonces con la Junta de Andalucía, se dividió ese proyecto en 3 fases. Primero, la más urgente, que era la del puente, actual puente de Andalucía, en este caso, se cerró después la tercera fase y hasta que se cerró un acuerdo sobre la del medio, que es la que el famoso túnel de Omeya, que pasa por debajo y donde han salido algunos restos. ¿Eso qué hizo? Encarecer el proyecto. Pero el proyecto es mucho mejor que el que se iba a hacer, porque íbamos a hacer una especie de escalestri a la entrada, digamos, del barrio de ingenieros actual o electromecánica, cuando en Madrid estaban quitando el escalestri de Atocha. O sea, son circunstancias que no hay que olvidar, y que la participación ciudadana en estos respectos no estaba en contra de la ronda, estaba en contra del mejor proyecto. La única duda que nos queda ahora mismo, fundamentalmente, es que el tramo de noroeste, en el cual lo que ha hecho Teresa, quizás miedo no es el tema, precaución, es porque hasta que no se vea esa propuesta de trazado, que puede ser interesante, ¿no?, y esa solución que se ha buscado, que puede ser interesante, pero que no soterra, pues, bueno, posiblemente hasta que no la vean, no podrán decir, bueno, pues no, parece que es aceptable. Pero mientras tanto es lógico que tengan prevención, por su representación ciudadana, tengan prevención a no decir que sí a un trazado y a un proyecto que aún no conocen definitivamente. Por tanto, es lógico, y apoyamos totalmente la posición que ha hecho el Noroeste, de tener cierta prevención, y que, como quedó el alcalde y el director general, se nos convoque cuando esté el proyecto a punto de acabarse, para poder valorarlo y ver si realmente el proyecto merece la pena, o si volveremos a insistir, que es lo que hemos insistido hasta ahora, un mayor soterramiento, que al final mayor soterramiento fundamentalmente son más millones de euros, como he dicho en el caso anterior. El alcalde ha dicho mayor soterramiento, ¿no? El alcalde ha presentado unas propuestas muy interesantes, en mi opinión, y ha hecho un trabajo de intermediación muy interesante, y con Salvador y los equipos y demás, muy interesantes. Pero nos queda esa duda de si esta primera fase hay un tope económico que impide que podamos mejorarla algo, que se ha subido ya la cantidad. ¿Tiene la impresión de que hay un tope económico, Juan Andrés? Bueno, sí, nos parece que la Junta tiene ahora mismo a corto plazo un tope económico, que puede ser razonable, lo ha dicho la propia consejera. Esta ronda no va a valer los 200 y pico que decían la otra, otros dicen 400, otros dicen 2.000. Aquí cada uno ha dicho el número que ha querido, metiendo los costes que ha querido. Aquí la consejera ha dicho varias veces que no quería el proyecto de 220 millones, que acaba de hablar Juan Gregorio, que quiere otro proyecto, pero es verdad que los números primeros que nos presentaron se han ampliado ya. En negociación se han ampliado ya el coste va a ser mayor que el de la consejera dijo negociándose en Sevilla. Pero nos asusta un poco ese tema, y es que siempre, no es una cuestión de partido político, es una cuestión de estructura de trabajo. La Junta de Andalucía tiene mucha dificultad de relacionarse con el movimiento vecinal en general, no está acostumbrado. Hay que recordar que también el movimiento vecinal de Córdoba es singular, no existen otros lugares de estas mismas características, y su modelo es, yo hablo con el ayuntamiento y el ayuntamiento que hablen con los vecinos. El alcalde lo ha asumido, Salvador lo ha asumido, ya está defendiendo un proyecto que ni siquiera es suyo, ni siquiera es de su gestión, y lo tiene que defender legítimamente, y además estamos colaborando en ese sentido. Pero no nos puede pedir el ayuntamiento tampoco que seamos ciegos a una propuesta que todavía tienen que realizar los técnicos. Es que no está hecha. ¿Y esa propuesta para cuándo, Salvador? No, ¿Antes de finalizar el año? Sí. Vamos a Y ver. antes de presentar esa propuesta, ir a los vecinos, la analiza el ayuntamiento. Yo Porque creo que quiere hablar ahora también, pero bueno. Lo ha dicho Juan Andrés, vamos a ver. Sí. Y lo he dicho yo también. Porque ese trazado parece que es la solución a todo. No. Yo creo que estamos aquí poniéndome un acento como si fuese un escollo insalvable. Yo no comparto ese planteamiento. Yo creo que lo que ha dicho Juan Andrés está bien traído. Me explico. La primera fase se ha llegado a un consenso, yo creo que es bastante importante, en modificaciones que tenemos que tener muy claras, y la segunda, vamos a ver la propuesta que traen los técnicos. Lo que sí tengo yo también que ver, y lo digo porque soy delegado de Hacienda, y yo sé lo que son los presupuestos. Yo sé la política de ingresos y de gastos de una comunidad autónoma que he estado 16 años de portavoz de presupuestos, y sé el margen de maniobra que tiene la Junta de Andalucía. Y era portavoz de presupuestos cuando aquí se hablaba ya de cantidades que no aparecían por ningún sitio, que no aparecían consignadas, y te encontrabas con la hemeroteca hablando de una cifra, financiación en la sombra, que es el modelo alemán, y no había ni alemán ni modelo, porque no había ninguna en el plurianual que establece en la hojilla del presupuesto, no apareció nunca. Aquí lo que sí está, ya será por la edad, pero las cosas o vamos cerrando ya acuerdos y avanzando, o esto va a seguir siendo una ciudad de maqueta.
Y no es el caso. Ese sí es tu temor, ¿no? Ese sí, no es mi temor, no El como temor de ciudad, la ciudad en como general. ciudad. Y lo he dicho, y lo dice Juan Andrés, y lo dice Teresa. Cuando llegue el proyecto, vamos a ver el alcance que tiene, vamos a ver lo que dicen los técnicos. Yo, por lo que Juan Andrés lo sabe, y lo sabe Juan Gregorio, lo sabe Teresa, nosotros hemos estado ahí, entre los técnicos de la Junta de Andalucía, los técnicos de la gerencia, y nosotros ahí, el movimiento vecinal, el alcalde y yo, y después el director general, que yo no sé si nunca ha estado, el director general, la consejera y el delegado de la Junta de Andalucía. Vamos a ir avanzando en ese gran consenso. Cuando lleguen los temas técnicos, vamos a verlo. Si lo que decía la prevención, que no el susto, de Teresa, vamos a verlo. Yo lo que he visto ya del anteproyecto, lo que afecta a la parte noreste, a mí me gusta una barbaridad. Otra cosa es que la primera entrega fue preocupante. Ahí sí que nos preocupamos. Y ahí está Juan Andrés. En la primera entrega, cuando llegaron los técnicos con el proyecto, y Juan Gregorio ahí estuvo muy intenso, pero es que llevaba razón. Es que la primera entrega se hace en Sevilla. Y Sevilla no está en el Tajo. Y esto no se hace en estudio. Eso hay que ver cuáles son las peculiaridades de una ciudad. Y yo quiero tener mi ronda como otros tienen otras cosas, que también es otra reivindicación hacia el gobierno nuestro, que también somos del gobierno que está gobernando Andalucía. Luego, lo que decía antes, el tema de presupuesto. Los compromisos con el gobierno de Juanma, según el alcalde, es que esto tiene que tener partida presupuestaria en el 2022. Donde no hay dinero, no hay obra. O aparece o no aparece. Los demás son todos cantos de sirena. Y lo que no vamos a consentir es otra patada hacia adelante. No. Por eso insisto, 2022 tiene que haber partida presupuestaria que abra ya la ronda. Y como bien se ha dicho aquí, vamos a ir a un proyecto entero con fases perfectamente programadas. Son dos. Eso es, pero con fases que se sepa dónde acaba y dónde empieza. Y el que venga, que sepa que tiene un deber con la ciudad, que eso lo apuntaba aquel. Que sepa que tiene un deber con la ciudad. No ya con el PP, no con el PSOE, no, oiga, esto está aquí, hay un gran consenso, que lo avala, acabemos ya la ciudad, sobre todo el anillo. Hombre, y yo creo que ahí, porque igual es que he estado más encima, lo he visto, he estado con los técnicos que sostenían cosas que eran modificables y se han modificado, presupuestariamente esto tiene que tener un encaje. ¿Yo qué quisiera? Pintar la ciudad, otra cosa es la disponibilidad presupuestaria que tengo. Sabiendo lo que sé, y como se va a presentar el presupuesto, yo a Sevilla y el alcalde le hemos dicho que nosotros queremos ya abrir partidas para la ronda, que es prioritario, que también Andalucía, Córdoba es Andalucía. Eso es lo que se ha dicho. Entonces, la idea, y acabo, a últimos de año tienen que estar ya el proyecto encima de la mesa, y partida para el 2022. Y hay que meterle mano ya en el 2022, a la fase que va de las dos rotondas, que es la que más nos preocupa. ¿Por qué? Porque es la que se va a dar mucha movilidad a esa zona, y yo estoy absolutamente convencido que va a haber un gran consenso, porque es un espectáculo como queda. Es espectacular, porque por lo menos solucionamos el soterramiento del Corte Inglés, y sobre todo abrimos una vía, damos una vía de servicio a lo que hará la Rusafilla, conectamos con los parques, enlazamos con los tableros, independientemente de que, como bien comentan ellos, de forma preventiva, vamos a ver los técnicos cómo solucionan las inquietudes que tiene Teresa. Voy a pedir las intervenciones en algo más cortas porque nos quedan prácticamente 12 o 14 minutos. Yo preguntarle a Salvador dos cosas. Una, que habla de presupuesto, y es verdad que en un momento determinado se habló de un presupuesto por la parte de la Junta plurianual, que yo creo que ascendía a 1 millón de euros o una cosa así, ¿no? ¿Cuándo? Quiero yo recordar. ¿Pero cuándo? Eso lo tengo escrito en algún sitio, pero se ha hablado de eso, de un... Sí, para el proyecto, Eso, claro. un presupuesto Hombre, claro. plurianual. Entonces, y has dicho que todavía no se ha visto en el presupuesto de 2021, no va nada de ronda, ¿no? No, 22. 22. Teresa, el 22, que va, ya sí va de ronda. Ya sí va ronda en Sí, el porque 2022. soy parte de las conversaciones, Sí. consejera, alcalde y yo. Vale. Y consejero de Hacienda. Salvador, ¿puedes contar algo que no sepamos? No, lo que dice, lo que no, vamos a ver si me explico. Como están esas En conversaciones, dinámica, estamos muy cerca de... las conversaciones son que tiene que haber presupuesto ajustado a lo que se va a hacer en el 2022, en el 2023, 2024, para que no sea esto una obra inacabada, lo comentaba Teresa. Ahora, si el presupuesto del 2022 contempla la redacción de proyectos, tendremos que poner una cantidad suficiente para estar el proyecto. Lo que no voy a poner, porque nadie se lo cree, es 17 millones de euros, que es lo que vale el presupuesto aproximado, 20 millones, la primera fase. Es que eso no es.
Ahora, lo que sí tenemos que ser honestos y decirle a Córdoba, señores, en el presupuesto del 2022 van 1 millón de euros, que es la acción del proyecto. En el 2023, Yo creo que obra, eso se refería a Teresa. obra, Un millón de euros obra, de redacción del proyecto. obra. No a la obra, Es que a no, la es que redacción yo del no proyecto. puedo poner, a ver si me explico. si no tenemos Yo no puedo poner el presupuesto del ayuntamiento, hay que hacerlo. que te digo yo, para una obra, 10 millones cuando sé que me voy a gastar, porque la intervención me dice, oiga, que plurianualice usted. No me diga usted que se va a gastar 10. Dígame lo que se va a gastar y en qué año. Pero eso es técnica presupuestaria, que la interventora me lo reclama. Entonces yo, por honestidad, le tengo que decir a Córdoba que no se trata de pintar 17 millones de euros, que después tengo que dar las cuentas de 35.000 millones que es el presupuesto de la Junta. Lo que tengo que decirle, oiga, 22, lo que decía Juan Gregorio, 22, 23, 24, 25, fase 1 y fase 2. Quedan 10 minutos, quiero entrar en otros aspectos urbanísticos. ¿Alguna pregunta? Sí, sobre esto sí al quería yo presidente? decir, más que una pregunta, Una aclaración. Una aclaración, porque bueno, es cierto que nos ha liado mucho en cuanto hemos tenido el tema de las conversaciones. Las primeras reuniones eran un poco más flojas porque no teníamos nada, no teníamos absolutamente nada. Incluso la primera que hubo con Norte nos dijeron, hombre, si tú miras desde Google, si tú miras, o sea, que era absurdo, ¿no? Entonces, una vez que ya, y desde el primer momento, y yo lo tengo que reconocer, lo ha dicho antes también Juan Andrés, tanto Salvador como el alcalde, pues se han implicado en ello, siguen implicados en ello, y entonces pues hay que agradecerlo, y bueno, aquí lo que ha ocurrido es que cada vez que la consejera venía por Córdoba, pues contaba una historia que no la sabía ni el propio ayuntamiento. Entonces nosotros le decíamos al ayuntamiento, al alcalde, oye, que no venga la consejera a Córdoba, que no venga, porque es que cada vez que viene la lía, porque la gente lee lo que dice la consejera y nos llama a nosotros diciendo, oye, ¿esto qué es lo que pasa, no? Entonces, en cuanto al tema de la primera fase, yo creo que es que además hay un problema grande, y es que como no hay nada que se pueda ver ahora mismo, la segunda fase, nosotros, como si miramos el proyecto anterior, de 2010, y vemos las cosas que realmente van a ir exactamente igual. Y yo tengo que reconocer, y bueno, lo hemos dicho ya también, ¿no? Que no es solo el querer hacer una ronda que dé salida, que sea útil, no, una ronda que incluso hay un problema en el soterramiento, porque en lo del canal, y hay que lanzar un mensaje de tranquilidad a los que están defendiendo tanto el subsuelo, que si hay restos y tal, la ronda va por donde va el canal. En la parte soterrada va por donde va el canal, luego entonces por debajo pocas cosas tiene que haber, porque ya se han roto o lo que sea, ¿no? Y entonces en lo que pasa por el parque, que es donde más daño se puede hacer, que luego después se repondría, pero a partir de la propia gerencia, del técnico de la gerencia, la idea de que pidamos nosotros que el mayor tramo que se pueda hacer de soterramiento a modo mina, o sea, no a cielo abierto, sino a modo mina, que se haga. Y eso también la consejería lo asume. Luego después habrá que verlo en el proyecto, pero de momento se asume. Quiere decir que se le va a hacer menos daño a lo que es el Parque de la Sumadilla. Y hay una cosa también que antes, bueno, que la contemplaba el otro proyecto y todo eso, ¿no? Que ahora la va a asumir el ayuntamiento, y es el compromiso, porque claro, aquí cuando se soterra o se abre una trinchera o se pasa por un solar, pues el problema es lo que queda luego. Y entonces también existe en ese compromiso que íbamos a firmar y que todavía no se ha llegado a firmar, ese protocolo, y es que el ayuntamiento asume luego lo que es la urbanización o terminación de esa parte, con lo que donde va a ir soterrado o algo, por ejemplo, por donde va el canal, pues el terreno que se libera se ajardina. O sea, sí. Eso hay que hacérselo saber a los vecinos. ¿Para qué? Porque muchos preguntan, a nosotros nos preguntan, y entonces hay que decirles, no, oye, que toda la parte esa, que luego después no se queda un solar baldío, sino que se queda una zona verde que va a conectar pues el Parque de Flamenco, Parque del Canal. Eso ha sido, eso se ha hablado, la parte del canal, eso se ha hablado ya con Confederación, y yo tengo que decir que de Confederación está muy dispuesta a que el trazado del canal se integre perfectamente en lo que es la imagen de ciudad. O sea, no va a haber un corte ahí de soterrado, sino que va a ser una persona de tránsito, de verde, zonas verdes, que están perfectamente ahí compatibilizadas. Hombre, y la consejera se ha portado, ¿eh? Yo te puedo decir que no se ha portado, pero la consejera se ha portado. Otro, el Sevilla no se ha portado, pero la consejera sí se ha portado. He cogido antes un detalle que ha dicho antes que bueno, que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba tienen el mismo color político. Sí, sí. Eso es una evidencia. ¿Le preocupa que cambie el color político de la Junta de Andalucía? No, yo entiendo ¿En que sí o no? No, yo soy de la vieja escuela. Yo entiendo ¿Sí? que no, el sentido común tiene nada más que un camino. Yo creo que
con sus virtudes y con sus defectos, aquí hubo un gobierno que hizo cosas buenas por Andalucía, como lo puede hacer el gobierno mío del PP. Si el gobierno que entre, si tiene sentido común, insisto, los grandes temas de ciudad y los grandes temas de Andalucía los grandes partidos no tienen por qué tener grandes diferencias en los grandes temas, no deben de ¿Os tener. preocupa a vosotros que cambie Bueno, los esquemas con un cambio en de... mi opinión no, porque no tiene por qué, ¿no? gobernando el Partido Socialista se dio sí a la ronda y se dio no a la ronda, o sea que... No hay problema, ¿no? No es una cuestión, es que me sigue asustando lo que ha dicho Salva, en la parte esa asustándonos el término, teniendo prevención de que es un proyecto muy técnico, Ha dicho muy asustarse. técnico. Me sigue asustando, pero lo dice, ¿sabes? No es por nada, es por lo que es muy técnico, es que esto debe tomarse una dirección más política, en mi opinión. Después las soluciones son técnicas, pero eso debe tomarse una dirección más política y que se nos escuche más, que se nos está escuchando, pero se nos escuche un poco más en esas prevenciones que tenemos todavía para que el técnico sepa que estamos serios y que estamos preocupados del que el proyecto sea un gran proyecto, ¿no? Eso se lo estamos diciendo nosotros los técnicos, pero que os insisto, que va a ser una gran avenida de ciudad. Estoy absolutamente convencido. Voy a lanzar un disparo al aire, nos quedan 5 minutos, quiero que seáis muy breves con vuestra respuesta. ¿Pensáis que la gerencia de urbanismo ha cambiado en estos 2 últimos años? Os pido brevedad. Teresa. Hombre, no pregunte eso delante de esa. Hombre, no, según lo que vaya a decir, si va a alargar, Creo que larga Vamos a aquí, ver, ¿no? la supongo que habrán cambiado cosas, Si ¿no? yo tengo que decir la verdad y la experiencia que tengo con los proyectos que tenemos nosotros en el Consejo de Distrito, que con ellos además creo que somos el distrito que más tenemos abierto, tenemos carretera de Trasierra, Parque del Canal, Parque Flamenco, La Ronda, un centro cívico que tiene también... Bueno, Teresa, eso es bueno. Pero que tiene mucho abierto, hombre, quiero decir, que Sí, tiene bueno. mucha relación con pero ellos. yo lo Quiero decir, digo- mucha yo lo relación, digo- quiero decir yo que lo hay digo- proyectos. Yo lo digo en positivo. Eso, quiero Que decir. no lo estoy diciendo. Entonces, la verdad es que Muchos sí. vecinos querrían tener muchos proyectos abiertos. Nosotros tenemos muchos, porque hemos estado muchos años sin proyectos, por eso. Entonces, la verdad, ¿qué relación con la...? Pues nosotros tenemos buena relación ¿Ha mejorado? con Sí, la ¿no? gerencia. Hombre, yo no ¿Habéis notado voy a un hacer cambio? valoraciones de si ha mejorado, digo igual que Salvador. Yo no estoy aquí tampoco para criticar Juan a Andrés, nadie. ¿te mojas? Sí, pero hubo un candidato socialista a la alcaldía que dijo que había que desaparecer la gerencia. Y luego hubo informes técnicos que pusieron a la gerencia al borde de la desaparición. El trabajo callado de Luis Martín en su tiempo provocó que la gerencia no se cerrara, pero la gerencia estaba a punto de cerrarse porque se cuestionaba mucho su habilidad y su utilidad. El trabajo que Salvador se ha encontrado, el trabajo de la gerencia, una gerencia con muy poco personal, se ha perdido mucho personal, como en todo el ayuntamiento, y ahora mismo la gran carencia del ayuntamiento y de la gerencia es la falta de personal. Sin personal no pueden servir, los servicios públicos no pueden funcionar. Juan Gregorio, y ahora le damos la oportunidad a Salvador de que... Bueno, yo... Muy escueto, Como Juan Gregorio. hay temas en los que llevamos nosotros ya, me parece que son 5 presidentes, 5 gerentes y no se han solucionado, pues entonces yo te lo digo de verdad, coincido como dice Juan Andrés en el problema de personal, incluso muchas veces también de dirección de la propia gerencia, porque cuando la gerencia tenía personal... Que haya menos personal quiere decir que se ralentizan Personal más, técnico. más los procesos Sí, de... sí, que podría decirse eso, pero que cuando había mucho personal, pues Era igual, había tampoco. proyectos que se externalizaban, se encargaban fuera, cosa que no tenía sentido. O sea, que tú dices, bueno, yo tengo aquí técnicos que no estamos haciendo proyectos y se encargan fuera, ¿no? Pues si con menos personal se hace lo mismo... Entonces algo- yo sí algo ha cambiado. hay una cosa que Salvador posiblemente la está esperando y es en el tema pues del acceso norte del Parque Las Varillas. Nosotros tenemos ahí que hemos estado más de 20 años para que se recuperen esos terrenos, que la gerencia, todos los que han pasado, se han ganado pleitos, se ha ganado todo eso y se ha recuperado los terrenos. Y llevamos 2 años casi, que está el proyecto terminado, que hay un presupuesto de 200.252,22, que está el proyecto hecho y que llevamos como 15, 16 meses con el proyecto en contratación. Y yo no sé, lo que me va a decir Salvador hoy, Salvador tiene 2 minutos para contestar, Pues, así que... No, yo sí. va a decir, Corta la pregunta. Bueno, no te preocupes que me va a decir, ya lo veo. Yo agradezco personalmente a Teresa, que es una señora, una gran representante vecinal, a Juan Andrés Regular y a Gregorio también. ¿no? Juan Por Andrés cualquier Regular. caso. No, hombre, no. Lo conozco y sé lo que está diciendo. Pero bueno, si que diga eso Juan Andrés de mí, dice mucho, ¿eh? No Regular es fácil bueno, que siempre da igual. No, Regular no, yo creo, no ha dicho así eso. Lo que sí digo, el tema del acceso norte, que es prioritario, como bien comenta Juan Gregorio, yo puse el presupuesto, antes no había presupuesto. Y el proyecto no se puede poner ahora mismo en contratación, que ya está, porque estamos pendientes de 2 sentencias, que fueron 2 pleitos provocados por 2 expropiaciones, que Juan Gregorio sabe como yo por qué se pusieron esas expropiaciones, porque no se tienen que haber puesto, no tienen nada que ver con el proyecto.
pero yo no voy a hablar de un error técnico, porque no puedo hablar de un error técnico. En cualquier caso, lo que decía Juan Andrés, hace falta técnicos en la gerencia, hace falta arquitectos, hace falta dineros civiles, hace falta administrativos, porque la gente que está haciendo cosas en la gerencia, como comentaba Teresa, yo me he encontrado aquí cosas inacabadas que las he acabado yo, pero yo no voy a hablar de mi libro. Lo que sí digo es que, hombre, que agradecer a esos técnicos el trabajo que están haciendo, son pocos y están haciendo cosas buenas, y aquí obras son amores. O sea, vamos a intentar sacar adelante los proyectos pendientes, los que estén bloqueados, que tienen que acabarse ya, y la teoría que yo he dicho y que me tengo que aplicar también, porque tampoco yo no soy perfecto. Córdoba no puede ser una ciudad de paqueta. Ese es el problema, que nos metemos en bucle y nunca acabamos nada. Y otros nos llevan mucha ventaja porque saben lo que quieren y saben dónde pedirlo. Luego yo creo que vamos a intentar ir cerrando proyectos, acabando proyectos y teniendo también un movimiento vecinal tan responsable como el que tenemos, que eso lo voy a decir yo porque para eso cierro. Si lo mismo que Teresa, Juan Andrés le honra, ayer estuvimos bastante tiempo. Posiblemente tengamos el movimiento vecinal más potente de España. El más potente y yo puedo decir el que más responsabilidad y sentido común tiene. Lo que le ha dicho Juan Andrés a mí, se lo ha dicho a otro. Y este igual, y aquella igual. Y eso les honra. Otra cosa, no te gusta que te critiquen, pero cuando te pones ya y a mi edad, no viene mal, porque te centran otra vez, ¿no? En cualquier caso, sí podemos presumir de movimiento vecinal. Sí, porque hay gente que sabe mucho de lo que sabe. Juan Andrés está muy implicado, sabe de urbanismo lo más grande. Juan Gregorio, yo sé porque lo ha vivido él, la Ronda Norte, y la sufre como nadie, se pelea como nadie, porque entiende su verdad y la entiende por los temas de trabajo, y no ha cobrado ninguno nada, y lo digo aquí públicamente. Que se sepa. Nadie del movimiento, ni Juan Andrés ni Juan Gregorio, le han dejado el alma aquí con Teresa Les en honra. temas de ciudad y le honra. Y eso el pueblo lo tiene que saber, porque hay mucho crítico y mucho listillo por ahí que va diciendo cosas que ellos no se merecen. Teresa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sé que ha hecho un esfuerzo y un movimiento de cuadratura, de agenda, así te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias a vosotros por Ha aportado grandes cosas y tus vecinos estarán muy contentos. Juan Andrés, igualmente, las cuadraturas de agenda también han sido prácticamente las mismas, así que sí, bueno, no es habitual, pero esperamos verte más por aquí. Agradecemos a vosotros que hagáis este trabajo. Muchísimas gracias también a ti, Juan Gregorio, por participar en este debate de Ronda Norte, que es un tema que preocupa y que ocupa mucho a los cordobeses. Muchísimas gracias. A ti, a vosotros. Y Salvador, Yo la no próxima sepa tanto, vez ¿no? me llamáis y no me trae la Guardia Civil, ¿sabes lo que te digo? estupendo. Muchísimas gracias. Muy gustoso, Salvador. a vosotros Que siempre. la próxima vez sea más pronto. No, yo con esta familia con la bendita, ¿sabes? Otra cosa que esté de acuerdo todo con ellos. Hablo con dirección y que mañana sea otro. Y a ustedes, telespectadores, espero que hayan conocido más la realidad de Ronda Norte. A los que pensaban que todo es de una administración, pues le ha quedado claro que son de dos administraciones, los plazos, los presupuestos. ¿Qué opinan el movimiento vecinal? Y qué opina también nuestro ayuntamiento, en este caso representado por Salvador Fuentes, que es presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo. La esperamos la semana que viene aquí, igualmente en este plató de Onda Mezquita 7 Televisión, y que sean muy felices.